Muchas gracias, profesor Palau. Muchas gracias también al profesor Martínez Echevarría por su amable invitación de participar en esta mesa y bueno, por el gran esfuerzo a todos los organizadores de organizar un congreso como este en las actuales circunstancias. El tema del que voy a hablar es la política de remuneración y su control. Y comenzar diciendo que aunque las normas legales sobre el contenido de la política de retribuciones son más bien escasas, esta materia ha tenido un considerable desarrollo a través de las recomendaciones del Código de Buen Gobierno y también podríamos decir, de los modelos de informe anual de remuneraciones. La próxima transposición de la Directiva de Implicación a Largo Plazo de los accionistas va a suponer una ampliación del contenido de la política de remuneraciones, pero especialmente del detalle y concreción de muchos de sus aspectos. Mientras que en algunos casos las previsiones de la directiva ya están cubiertas por las recomendaciones y en esta medida ya están presentes en las políticas retributivas de las sociedades, en otros las va a obligar a introducir nuevas consideraciones en el diseño de sus políticas de retribuciones. A la transposición de la directiva se suma la reciente revisión del código, también la reciente actualización del modelo de informe anual de remuneraciones. La nueva versión del código modifica, como acabamos de ver, tres recomendaciones, las 59, 62 y 64, que aunque esencialmente aclarativas, tendrán reflejo en las políticas de retribuciones de las sociedades. Por su parte, el nuevo modelo de informe amplía la información sobre la política de retribuciones que ha de incluirse en el informe anual. Siguiendo la distinción legal, el Código también diferencia entre la retribución de los consejeros en su condición de tales o no ejecutivos y los de los consejeros por el desempeño de funciones ejecutivas. En las políticas de remuneraciones, esta retribución como administrador es adicional o aparece como adicional a la que corresponde por funciones ejecutivas, aunque no siempre, no en todos los casos. El único contenido exigible de la política de retribuciones respecto de los consejeros en su condición de tales, como se ha dicho, es el importe máximo anual de las remuneraciones y corresponde en este caso al Consejo de Administración la determinación de la remuneración de cada consejero. Adicionalmente, la recomendación 57 determina que se excluye a los consejeros de las remuneraciones variables ligadas al rendimiento de la sociedad y al desempeño personal, así como de las consistentes en entrega de acciones o derechos sobre acciones. Lo cierto es que las sociedades siguen la recomendación, de forma que en la práctica la remuneración de los consejeros por su actividad administradora suele consistir en una cantidad fija en función de la pertenencia o no a alguna comisión y dietas de asistencia. También respecto a estos consejeros cabe la posibilidad de contemplar una retribución variable en acciones, recomendándose, eso sí, que se mantengan hasta el cese en el cargo. Esta excepción encontraría su justificación en la utilización de este tipo de retribución como forma de involucrar también a estos consejeros en el destino de la sociedad a través de una participación en el capital social de la misma. Por lo que se refiere a los ejecutivos, el Código, como se ha dicho, considera que la retribución variable es la modalidad más adecuada para estos consejeros y dentro de esta la consistente en la entrega de acciones o instrumentos financieros referenciados a su valor. No obstante, la retribución de los ejecutivos no tiene que excluir componentes fijos ni tiene necesariamente que consistir en un tipo único de retribución variable. Si atendemos al informe de remuneraciones de los consejeros de las sociedades cotizadas correspondiente al ejercicio 2018, la retribución fija sigue siendo el importe más significativo de los componentes de la remuneración, mientras que la variable representa un 45% del total de la remuneración que perciben los ejecutivos. Por otro lado, de forma generalizada, las políticas de retribuciones contemplan una combinación de retribución fija, variable anual, que se abona por lo general en efectivo, y una retribución variable a largo plazo. Al respecto hay que tener en cuenta la recomendación número 58,
conforme a la que los componentes variables deben configurarse sobre la base de un equilibrio entre el cumplimiento de objetivos a corto, medio y largo plazo. No se excluyen, por tanto, los objetivos a corto plazo, siempre que se combinen con otros que tengan una mayor proyección temporal. En este sentido, la totalidad de las sociedades del IBEX y algo más del IBEX 35 y algo más del 80% del resto de cotizadas contaban en el ejercicio 2018 con planes de retribución a corto plazo para los consejeros ejecutivos. Los planes de incentivos a largo plazo se incluían en un 73% de las políticas retributivas de las sociedades cotizadas, alcanzando un 94% en las del IBEX 35. En cuanto a su liquidación, predominan los que se liquidan con la entrega de acciones frente a los de efectivo, bonos plurianuales y mixtos, es decir, combinación, liquidación parte en efectivo y parte en acciones. En relación con los parámetros de la fijación del componente variable, destaca la consideración de criterios de rendimiento no financieros, incluidos en su caso los relativos a la responsabilidad social de las empresas que contempla expresamente la directiva de implicación de los accionistas. Realmente la transposición en este punto no supondrá un cambio sustancial en las políticas retributivas de las sociedades cotizadas. Hay que tener en cuenta que la recomendación número 58 del Código ya contempla la consideración de estos parámetros no financieros que se vinculan a la creación de valor a largo plazo. Eso sí, resulta destacable que el modelo de informe de retribuciones pide explicar en qué medida los parámetros guardan relación con el rendimiento, tanto del consejero como de la entidad y con su perfil de riesgo. Por tanto, en la selección de los criterios no financieros relevantes para la empresa, habrá de atenderse también a esta vinculación. Otras exigencias de la directiva sí van a tener mayor incidencia en la formulación de las políticas de retributivas. Es el caso del criterio de la comparación vertical. Si es bastante frecuente que se atienda a las remuneraciones en otras empresas comparables, no ocurre lo mismo con atención a las condiciones retributivas y de empleo de los trabajadores de la sociedad, que no han tenido reflejo en las políticas de retribuciones. Otra cuestión, como ya se ha comentado, es el de los límites y las cautelas para asegurar que las remuneraciones guardan relación con el rendimiento de los consejeros. Y esta recomendación conecta con la número 63 relativa a las cláusulas de devolución y reembolso y con la 59 que tras su nueva redacción aconseja valorar el establecimiento de cláusulas malus o de reducción. Probablemente la inclusión de esta recomendación obedezca al escaso uso de este tipo de cláusulas frente al predominio de las cláusulas de devolución en las políticas retributivas. La recomendación de contemplar un periodo de diferimiento para el pago de una parte relevante de los componentes variables que se recogía en la recomendación 59 antes de su revisión era, junto con la relativa a las cláusulas de reembolso, de las menos seguidas de las recomendaciones sobre retribuciones. En relación con estas cláusulas se plantean varias cuestiones. En primer lugar, el del alcance de la reducción o reembolso de las remuneraciones ya percibidas, más concretamente si se extiende a toda la retribución variable o se limita a alguno de sus componentes. En este sentido, la recomendación del Código contempla la pérdida total o parcial de una parte de la retribución variable. En segundo término, también suscita dudas la cuestión del carácter obligado o discrecional de la manera de proceder al ajuste de darse los presupuestos de la reducción o restitución. En principio, se atribuye a la Comisión de Retribuciones comprobar si han acaecido las circunstancias que las hacen aplicables y proponer las medidas oportunas. Además, estas cláusulas deben figurar en los contratos, de la sociedad con el consejero ejecutivo, con independencia de que se recojan en la política de remuneraciones de la sociedad. Resultaría recomendable que la regulación contractual concrete y detalle los supuestos, las causas que determinan la devolución o la pérdida de la retribución, así como el plazo máximo para la reclamación por la sociedad. Por lo que se refiere a las cláusulas de devolución, se suele contemplar como causa la reformulación de cuentas,
el incumplimiento de las obligaciones inherentes al cargo, de los deberes de diligencia o lealtad. Cabría también contemplar, como recoge el código respecto de las cláusulas malus, la aparición de dificultades financieras. También, y esto ya en relación con la recomendación número 22, actuaciones que puedan perjudicar el crédito y reputación de la sociedad. Otro contenido especialmente relevante de la política de retribución es el de los pagos por resolución o extinción de los contratos, es decir, la recomendación número 64. No me extiendo mucho porque, como ya se ha aludido a ella, solamente decir que la recomendación no condiciona las indemnizaciones a que el cese no esté motivado por el incumplimiento de las funciones del consejero, pero los contratos sí suelen excluir este derecho en caso de que la terminación se debe a la libre voluntad del consejero y también por incumplimiento grave de sus obligaciones. Por el contrario, sí que resulta excepcional, fuera del ámbito de determinadas entidades, que la percepción de la indemnización se module o condicione a la situación económica financiera de la sociedad y a que a la marcha del consejero la compañía quede en una situación que comprometa su sostenibilidad. Por ir concluyendo, decir que las normas de buen gobierno en materia de retribuciones han ido evolucionando hacia un mayor detalle, concreción y objetivación tanto de la política retributiva como de su aplicación. Ya esto se nota, se manifiesta en el nuevo modelo de informe anual de remuneraciones. Este mayor detalle se va a ver reforzado con la transposición de la directiva, pero también podría plantear algunos problemas o alguna cuestión de debate. En primer lugar, la mayor exigencia de concreción de algunos contenidos del informe de retribuciones podría implicar tener que hacer públicas determinadas información que pudieran perjudicar la condición de la posición de la empresa. Pienso, por ejemplo, en retribuciones variables que se vinculen a la consecución de objetivos estratégicos. De hecho, la propia directiva parece contemplar esta posibilidad en el considerando número 45, en el que se indica que no sería exigible a las sociedades que hagan públicas determinadas informaciones cuya revelación pudiera perjudicar gravemente su posición empresarial. Sin embargo, las únicas previsiones al respecto... Quedan 3 minutos. En relación con lo que podríamos llamar información sensible, se refiere a los datos personales de los consejeros, personales y familiares, y la posibilidad de no desglosar conceptos retributivos específicos que puedan dar a conocer estos datos. Sin embargo, es curioso que algún país de nuestro entorno, a raíz de la transposición de la directiva, ha introducido en su normativa la posibilidad de omitir los datos que pudieran perjudicar a la empresa, siempre que se incluya en los siguientes informes o en el siguiente informe una vez que decaigan los motivos de su omisión. En segundo lugar, también hay un cierto debate que se ha puesto de manifiesto en las consultas públicas a raíz de las revisiones de los códigos de buen gobierno de los países de nuestro entorno, porque prácticamente Francia, tanto Francia como Italia, Alemania, han revisado sus códigos en este 2020. Y en estas consultas públicas se ha abierto un cierto debate entre la transparencia como principio en materia retributiva, que se manifestaría en ese especial detalle, en esa exigencia en el detalle y en la concreción, y la flexibilidad. Es decir, se ha acusado o se ha criticado, más que acusado, las recomendaciones en la materia de excesiva rigidez. Una cuestión que, bueno, que quizás ahora, en estos momentos, pues esté presente o haga que ese debate se intensifique más. Bueno, pues con esto concluyo mi intervención, esperando haberme ajustado al tiempo que se me ha asignado. Muchas gracias.